Hola, me llamo Sara y esta historia, en realidad, no era una historia que pensara contar, pero es tan loca que me resulta imposible guardármela y tal vez haya una lección aquí, quién sabe. Conocí a Joshua en la universidad y llevamos casi 10 años juntos. Nos habíamos convertido en la pareja perfecta ante los ojos de todos, siempre sonriendo, siempre compartiendo historias, pero entre criar a nuestros 2 hijos y manejar nuestras vidas tan ocupadas, todo comenzó a volverse aburrido. Tal vez algunos de ustedes reconozcan esta sensación, el lento comienzo de la rutina, los pequeños momentos que con el tiempo desaparecen. Una noche, cuando estábamos cenando solo nosotros 2, Joshua propuso una idea bastante sorprendente. Dijo que pensaba que ya no podíamos conectar como antes y sugirió intentar algo fuera de lo común. Al principio me sorprendió un poco. Estaba a favor de incluir nuevas personas en nuestra vida social, pero no de una manera cercana, sino solo como amigos, para hacer nuestras conversaciones y reuniones un poco más vivas. Estaba cautelosa, pero acepté, pensando que podría ser una forma inofensiva de agregar algo de diversidad a nuestra vida social. La semana siguiente, un amigo de Joshua organizó una fiesta y él invitó a algunas caras nuevas. Comenzamos a conocer a 3 de esas personas. Thomas, un hombre enorme que ama el baloncesto. Aaron, un apasionado de la tecnología con historias siempre interesantes. E Isaiah, la persona más cálida y relajada del grupo. Durante las siguientes semanas comenzamos a reunirnos regularmente y parecía que Joshua realmente disfrutaba de esta nueva dinámica, pero algo extrañamente comenzó a cambiar. Me di cuenta de que realmente me gustaba la compañía de nuestros nuevos amigos y observé que ellos me prestaban una atención excesiva. No había nada malo, solo un poco de mimo extra, algunos cumplidos y muchas sonrisas. Después de una larga pausa, una noche, Joshua y yo estábamos en casa después de una de estas reuniones y me hizo una pregunta que me sorprendió. Me preguntó si tenía una conexión especial con nuestros nuevos amigos, diciendo que había notado lo bien que nos llevábamos todos. Traté de reírme, pero él insistió, sugiriendo que tal vez un poco de coqueteo inofensivo no sería algo malo para nuestro matrimonio. Esta conversación nos llevó a hablar abiertamente de nuestros sentimientos, incluso de cosas que normalmente guardamos para nosotros mismos. Fue raro, tal vez un poco incómodo, pero también emocionante. Era como si estuviéramos rompiendo algo, alcanzando un nuevo nivel de honestidad. Joshua admitió que había estado observando con emoción y curiosidad cómo interactuaba con los demás, y yo admití que sí, que me sentía bien ser notada y gustar de nuevo. Pronto, desarrollamos una especie de acuerdo entre nosotros. Decidimos darnos un poco de libertad dentro de estas amistades, pensando que sería una forma de añadir una nueva emoción a nuestro matrimonio. No teníamos planes para más, estábamos de acuerdo en no cruzar límites, solo era para mantener viva la chispa. Una semana después, Joshua sugirió hacer una pequeña reunión en casa. Invitamos a Thomas, Aaron e Isaiah, y fue una noche realmente agradable. Los chicos trajeron comida, compartimos nuestras bebidas y por primera vez me sentí completamente relajada con ellos. Joshua, como anfitrión, estaba animado, asegurándose de que todos se divirtieran. Era como si estuviéramos dentro de un experimento social, pero de alguna manera nos sentíamos bastante cómodos. Cuando la noche llegó a su fin, me encontré en un pequeño círculo con Thomas, Aaron e Isaiah. Hablábamos de todo, desde nuestro pasado, historias divertidas de la infancia, hasta un poco sobre relaciones. Me hicieron reír tanto que por un momento casi olvidé la situación en la que me encontraba. Simplemente nos estábamos divirtiendo. Joshua estaba cerca, sonriendo y animándome a seguir conversando con gusto. En ese momento, de repente, Aaron hizo un comentario gracioso. No puedo creer la presencia de una mujer como tú. ¿Realmente eres real? Era un cumplido, pero lo dejé pasar con una risa, no lo tomé demasiado en serio.
Sin embargo, cuando miré a Joshua, él también asentía como si estuviera de acuerdo con ese pensamiento. Ese pequeño contacto visual lo decía todo. Él aceptaba que era completamente cierto. Después de que todos se fueron, Joshua y yo nos sentamos, y él me confesó lo cercano que se sentía al verme interactuar con los demás. Extrañamente, esa conversación nos llevó a redescubrir el vínculo que teníamos años atrás. Era como si compartiéramos un secreto especial que solo nosotros entendíamos, frente a todos. Esa noche me sentí más cerca de Joshua que en mucho tiempo. Pero después de esa noche, las cosas empezaron a cambiar. Empezamos a invitar a nuestros nuevos amigos con más frecuencia y pronto me di cuenta de que Joshua estaba empujando los límites de esta emocionante experiencia. Me animaba a pasar más tiempo con ellos, a conversar más. Me resultaba difícil entenderlo, realmente lo estaba disfrutando o quería añadir algo de emoción a nuestras vidas. Una noche, Thomas, Aaron e Isaiah estaban con nosotros y Joshua sugirió que jugáramos un juego, algo ligero y divertido, pero a medida que avanzaba el juego, sentíamos como si estuviéramos probando los límites. No estaba pasando nada grave, pero el ambiente en la habitación había cambiado. Noté las miradas que los chicos se daban entre sí y comencé a sentir algo extraño, como si el juego estuviera tomando un rumbo y yo no lo había aprobado. Joshua, al parecer notando mi incomodidad, sugirió que cambiáramos de tema. Pasamos el resto de la noche viendo una película y, afortunadamente, el ambiente se alivió un poco. Pero mientras estábamos sentados allí, podía sentir que esta experiencia comenzaba a tomar un rumbo propio en su vida, que se estaba desviando hacia algo que me hacía sentir incómoda. Después de esa noche, había algo que no podía sacar de mi cabeza. Todo lo que había sucedido. La curiosidad de Joshua había desatado algo que ninguno de los dos podía controlar. Una parte de mí disfrutaba de la atención y emoción que no había sentido en años, pero por otro lado, tenía preocupaciones de que las cosas comenzaran a volverse peligrosas. Joshua notó mis dudas y, como siempre, cada vez que hablábamos de esto, seguía animándome a disfrutar y relajarme. Me confesó que le encantaba verme feliz, que hacía tiempo no veía algo así. Esta constante tensión entre la curiosidad y la cautela me había sumido en un torbellino emocional. Luego llegó la noche que lo cambió todo. Joshua y yo decidimos organizar una barbacoa en el jardín y invitamos a Thomas, Aaron y Isaiah. Estábamos haciendo la parrillada, riendo y compartiendo historias, como siempre. A medida que la noche avanzaba, los chicos comenzaron a hablar sobre sus vidas, sus familias y las cosas que les importaban. Era el tipo de conversación profunda que se tiene con alguien que conoces desde hace años. En un momento, Joshua me apartó y me dijo: «Mira lo cómoda que estás con ellos, estás brillando». Sonreí levemente, algo avergonzada, pero al mismo tiempo no entendí completamente lo que quería decir. Se inclinó lentamente y dijo: «¿Por qué no te quedas un rato más con ellos? Habla más, conócelos mejor». Estaba nerviosa, pero acepté, pensando que era solo otro momento amistoso. Me encontré con Thomas, Aaron e Isaiah en la esquina del jardín. Bajo las estrellas hablamos de todo, desde nuestros sueños personales hasta los lugares a los que queríamos ir. Cada uno de ellos tenía una perspectiva única sobre la vida, y era muy refrescante escucharles. De repente, Thomas empezó a hablar sobre relaciones, mencionando lo importante que es la honestidad. Aaron estuvo de acuerdo, destacando que la lealtad es una de las cosas más valiosas. Isaiah, siempre tranquilo y sabio, añadió que la confianza es la base de un vínculo fuerte. Estas palabras me impactaron de una manera inesperada. Era como si estuvieran describiendo cosas que sentía que faltaban en mi matrimonio, pero que hasta ese momento no había notado completamente. Cuando la noche llegó a su fin, los chicos empezaron a recoger sus cosas y me encontré con ellos frente a la puerta, extrañamente emocional. Thomas me miró y dijo: «Gracias por hoy, Sarah. Tú y Joshua realmente comparten algo especial».
Aaron asintió con la cabeza y dijo: «No se ven muchas parejas que se confíen así». Isaiah me sonrió cálidamente y dijo: «Cuídate, Sara». Sus palabras quedaron en mi mente incluso después de que se fueron. Cuando volví adentro, Joshua me esperaba, mirándome con una extraña intensidad. No sabía lo que pensaba, pero algo entre nosotros había cambiado. Me preguntó si me había gustado la noche. Realmente me había gustado, porque dentro de esta experiencia, aunque nada fuera inapropiado, había una sensación de libertad. Pero Joshua no parecía satisfecho, insistió más y me preguntó: ¿sentiste algo especial con ellos? Su pregunta me sorprendió. Me eché atrás de inmediato, como si quisiera que confesara algo, pero algo que no existía. Fue divertido pasar el rato con ellos, pero no tenía ganas de cruzar límites, le respondí, pero su insistencia comenzó a incomodarme. Durante los siguientes días, la curiosidad de Joshua se intensificó aún más. Empezó a hacer preguntas detalladas sobre mis interacciones con ellos. Quería que le contara de nuevo los momentos que había olvidado. Al principio pensé que solo le interesaba la emoción de este experimento social, pero pronto me di cuenta de que había algo más profundo. Joshua estaba buscando algo más. Quería que sintiera lo que él deseaba. Finalmente, una noche le pregunté por qué insistía tanto en esto. Me preguntaba por qué estaba tan empeñado en romper los límites. Su respuesta me sorprendió. Dijo que se sentía insuficiente, que ya no pensaba que fuera capaz de hacerme feliz. Confesó que pensaba que traer a otras personas a nuestras vidas encendería algo que me emocionara y despertaría algo que él no podía darme. Ese fue un momento que rompió mi corazón. Durante años había creído que Joshua era la fuente de confianza en nuestro matrimonio, pero aquí veía en sus ojos una vulnerabilidad y a un hombre buscando respuestas en los lugares equivocados. Le dije que no debía preocuparse. Mi felicidad no provenía de otra persona, sino del vínculo entre nosotros. Esa conversación fue un momento en el que nos acercamos nuevamente después de años. Nos dimos cuenta de las grietas en nuestro matrimonio y nos enfrentamos a nuestros miedos ocultos. Finalmente comprendimos esto. Para reparar nuestro matrimonio, no necesitábamos la presencia de otros, sino que debíamos aceptar valientemente nuestras propias inseguridades y crear espacio el uno para el otro. Esa larga noche que pasamos juntos con Joshua puso a prueba nuestro compromiso el uno al otro. En ese momento sentí lo mucho que le importaba y cómo, tal vez enfrentando sus propios miedos, trataba de establecer un vínculo más profundo conmigo. Vi ese momento como un punto de inflexión. Sí, habíamos tenido dificultades en nuestro matrimonio de vez en cuando, pero confiábamos el uno en el otro y esa confianza era la base de todo. Al día siguiente, el amanecer fue como un nuevo comienzo para nosotros. Joshua me dijo: «Juntos podemos lograrlo todo». En ese momento, realmente sentí cuán cierto era eso. Una semana después, volvimos a nuestras vidas y todo volvió a la normalidad. Pero ahora había una diferencia. Sabíamos mejor cuán valioso era todo. Joshua comenzó a valorarme más que nunca. Los silenciosos vacíos en nuestra relación habían desaparecido. Nos dedicábamos más tiempo, pasábamos más tiempo juntos y nos conocíamos mejor. Los momentos que pasábamos con los niños también se volvieron más especiales. Estar con ellos era como descubrir nuestra verdadera esencia. En este proceso nos reencontramos a nosotros mismos. Un fin de semana organizamos un evento con nuestros amigos. Joshua y yo estábamos allí como una pareja más unida que nunca. El fuerte vínculo entre nosotros era evidente para todos. En una conversación que hizo la noche más íntima, estaba tan agradecida con Thomas, Aaron e Isaiah. Sin saberlo, ellos le dieron una perspectiva importante a nuestras vidas. Sentíamos más profundamente el respeto y la confianza que nos teníamos. Esa noche, cuando todos se fueron, Joshua me abrazó y me dijo: «Como todos han dicho, realmente compartimos algo especial». Y realmente era cierto. Cada momento que pasábamos juntos se volvía más valioso. Con el tiempo, Joshua y yo
resolvimos muchos de los problemas antiguos en nuestro matrimonio. Nuestra confianza mutua se asentó sobre una base cada vez más sólida. Este proceso requirió mucho descubrimiento personal y comunicación, pero cada momento, cada desafío, lo convertimos en una oportunidad para nosotros. Comenzamos a conocernos mejor y a fortalecer nuestro vínculo como pareja. En aquellos días, la seguridad y felicidad que sentía al estar con Joshua me enseñaron lo siguiente. El verdadero amor tiene que ver no solo con estar en paz con los demás, sino también con estar en paz con nosotros mismos. Una mañana, al comenzar el día, Joshua se volvió hacia mí y me dijo, «Gracias por todo lo que nos ha llevado a este punto». Yo le respondí de la misma manera. «Lo conseguimos juntos». Sí, las dificultades que la vida nos presentó nos pusieron a prueba en varios momentos, pero había algo de lo que estaba seguro. Ambos debíamos ser honestos el uno con el otro y avanzar con valentía. Las huellas del pasado quedaron atrás y dimos un paso hacia un nuevo comienzo. En ese momento sentí que todo estaba bien, que la confianza que teníamos el uno en el otro era lo más importante. Un día, mientras mirábamos recuerdos antiguos, le pregunté a Joshua, ¿cómo sería si escribiéramos nuestra historia? En ese momento, pensé en lo fuerte que era el vínculo entre nosotros. Una relación tan profunda tiene un significado en cada uno de sus detalles. No era solo la historia de una pareja, sino también un viaje. Pensé en cómo nos habíamos entendido mejor, cómo habíamos crecido y cómo superamos juntos cada desafío. Joshua, sonriendo, dijo, «Sí, lo escribimos juntos, ¿verdad?» En ese momento, me di cuenta una vez más de lo valiosa que es mi vida. Pase lo que pase, a medida que caminamos juntos en este viaje, todo se volvió más significativo. Joshua y yo, superando las dificultades, fortalecimos aún más nuestro amor y confianza mutuos. La vida puede ser difícil a veces, pero juntos aprendimos que podemos superar cualquier cosa. Esto era solo el comienzo.